Pensar juntos con Gabriel Bomaro es un viaje reflexivo de indagación. Su mirada sensible y apreciativa traza distinciones en fenómenos de la cultura y la sociedad que nos permiten visualizar hacia dónde evolucionan las identidades, cuáles son las macrotensiones emergentes o cómo se instituyen las nuevas hegemonías políticas. En este diálogo íntimo vamos a profundizar desde los fenómenos actuales de las nuevas derechas emergentes y la crisis del progresismo hasta la batalla cultural, el impacto tecnológico, la reconfiguración de la autoridad, la incertidumbre de futuro y el estado de ansiedad generalizada como expresión efervescente de la cultura mundo. Gaby, a esta altura de tu vida, ¿cómo te autopercibís? Me gusta mucho empezar por acá, las entrevistas. Bueno, mirá, yo me autopercibo como profesionalmente como un tipo que logró vivir de la investigación y de la enseñanza, sobre todo de la investigación y de la escritura, de la comunicación de las ciencias sociales, y como un tipo que no, por suerte, no perdió la curiosidad para entender el mundo en el que vive, nuestra sociedad argentina y el mundo en general. Y esa curiosidad sigue siendo mi motor, si querés. Sabés que me vienen como dos curiosidades. Me pusiste la curiosidad. Una sobre la curiosidad en sí misma, pero la vamos a conversar en un ratito, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se enciende? Pero otra anterior a esa pregunta que tiene más que ver con la pregunta de la autopercepción vinculada a la idea misma de autopercepción. Viste que de alguna manera reconfigura pensar que en cómo uno se autopercibe la idea de identidad. Cuando yo era más chico, la identidad era algo que venía de alguna manera transmitido por las tradiciones. Uno llegaba y tenía más o menos que localizarse respecto de aquello que lo preexistía, lo precedía y de alguna manera lo prelocalizaba. Y hoy hay como una responsabilidad no solamente de encontrar tu forma de hacer elecciones que te permitan desarrollarte económicamente, ocupar una posición social, sino también construirte identitariamente, ¿no? Es un trabajo como adicional de este tiempo. Sí, tal cual. Yo creo que es lo que nos tiene, digamos, también tan cansados, ¿no? Eso, en un punto, la debilidad de las estructuras más rígidas que tenían sus problemas, como decís vos, porque prefijaban caminos, porque nos encasillaban muy rápido, pero a la vez nos daban seguridad, nos daban certeza, nos daban lugares premoldeados, en los que uno también podía desarrollarse con cierta contención. Yo, por lo menos, cuando pienso mi generación, yo tengo 48 años, y pienso en los de 40, digamos, somos una generación que quedó en el medio, me parece. Quedó en el medio entre los que ya, los de más de 70, digamos, ¿no? Que ya quizás pertenecen claramente al siglo XX, con lo que eso implicó en términos de pensar el mundo, de pensarse a sí mismo en el mundo, etc. Y los sub-30, si querés, que son de este siglo, claramente, de este mundo, y que con mucha angustia muchas veces, pero también con mucha naturalidad, viven mejor en ese mundo más líquido, como decía Bauman, ¿no? Y con más incertezas y con menos terreno firme para pisar. Gaby, para el que no ha reflexionado demasiado sobre el tema, ¿qué es la identidad? Y, de alguna manera, ¿cómo construimos identidades los sujetos? Bueno, la identidad, muy rápidamente, tiene que ver con el modo en que uno se autoconstruye como individuo y proyecta una imagen, en un sentido fuerte de imagen, digamos, no imagen superficial, una imagen de sí ante los demás, y entonces entre lo que te devuelven los demás y lo que vos construís, en esa dialéctica, por ser un término viejo, se construye, digamos, la identidad individual. Después, por supuesto, las personas tienden a ser más gregarias y a unirse a otro tipo de identidades más colectivas, más grupales.
pero la identidad primariamente es eso, es ese juego entre lo que uno quiere mostrar al mundo, cómo uno quiere construirse y cómo el mundo nos devuelve una imagen que muchas veces genera, uno siempre lo piensa de un modo creativo, positivo, pero también tiene su contracara de el estigma, el racismo, las formas de discriminación que son colocar a alguien en un lugar, digamos, ahí sí rígido justamente del que le cuesta salir. Casi que la contracara de la diferenciación es la segregación, ¿no? Hay una tensión ahí. Exactamente. Inherente a la identidad. Exactamente, tal cual. Sí, sí, sí. Y tenemos mucho la pertenencia y el aislamiento. Imagino que hay varias tensiones como estructurales, ¿no? Exactamente. Entre uno y el otro. Exactamente, que tienen que ver con el lugar en el que te tocó nacer, desarrollarte, digamos, tiene que ver con el color de piel, tiene que ver con el género, tiene que ver con un montón de variables estructurales que uno no eligió, pero de las que es portador en cierta manera, y como eso es tramitado por la sociedad en la que estamos, ¿no? Uno puede pensar, yo cuando estuve ahora en Estados Unidos varios meses, una de las cosas que más me impresionó, porque nosotros vivimos en una sociedad donde el vector racial no es tan fuerte, hay otras formas de segregación, discriminación, pero no tanto esa. Y cuando vos ves, claro, una persona de color negro es mucho más que una persona de color negro. Es una historia, es un modo en que te miran los demás, que te ubican los demás, es una relación con el futuro, una relación con los otros blancos, digamos, no negros. Hay un montón de cosas que están entrecruzan ese haz casi azaroso que es tener la piel de un color, digamos, pero que es mucho más que eso, justamente, ¿no? Gaby, hablaste de generaciones y qué son las generaciones, cómo se configuran las generaciones y en este tiempo, ¿cuántas generaciones coexisten? Bueno, viste, ahí están los viejos estudios de Mannheim y todo sobre las generaciones que son interesantes porque tenían como una idea más exigente de generación. Uno puede decir, bueno, hay cohortes de edad, ¿no? Uno puede, cada 15, 20, 25 años, quizás un poco menos ahora, que el tiempo va más rápido, las personas nacen y se desarrollan muy tempranamente en condiciones más o menos similares que los vuelve una cohorte de edad, uno puede decir, sometida a los mismos estímulos y a las mismas restricciones más o menos. Pero luego está la idea de generación que supone un cierto espíritu común, por así decirlo. Y ahí uno puede pensar que hay cohortes de edad que no se transforman en generaciones porque no tienen esa impresión, o no son portadores de esa impresión también que le ponen a la historia. Uno puede decir, bueno, sin duda, la generación de los 60, 70 del siglo pasado fue una generación cultural, políticamente, que tuvo mucha impronta y que con sus errores y aciertos intentó imprimirle al mundo, digamos, alguna novedad. Uno puede decir, bueno, la generación de los post-90 también, creo yo, digamos, desde los nativos digitales para acá también trae algo, es portadora de algo, me parece bastante diferente. Y después eso, hay otras cohortes de edad que no terminan de expresar un pulso generacional propio. Yo creo que tiene una dimensión global cada vez más esto y algunas veces también tiene historias nacionales. Uno puede pensar, por ejemplo, la generación de la transición en España fue sin duda una generación la que en los fines del 70, 80 explotó culturalmente, expresivamente, identitariamente. Bueno, eso fue una generación que le puso un sello fuerte a la cultura y que casi uno puede decir renovó una España muy anquilosada, muy tradicional y la transformó en otra cosa.
Entonces digo, hay también como historias nacionales que generan espíritus generacionales que no son necesariamente globales, ¿no? Gaby, hoy sos sociólogo de la cultura, sos investigador, sos un cientista social. ¿Qué preguntas se hacen por estos días las ciencias sociales, la sociología en particular, la sociología de la cultura? Mira, yo trabajo sobre todo en temas culturales y políticos, y yo te diría que en ese punto hay como dos grandes vectores. Uno primero es la tecnología, ¿no? Sin duda la tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que implica la gran aceleración en la innovación tecnológica y cómo la tecnología se vuelve lo que Latour llama actante, ¿no? Son en cierta medida agentes del mundo social, ya no son solamente instrumentos de la acción humana, ¿no? Sino que nos actúan también sobre nosotros, y cada vez más eso se ve en la vida cotidiana. Entonces yo te diría que lo que eso produce a nivel cultural, a nivel del consumo, de la identidad, de la política, etcétera, creo que es una gran avenida de investigación, como siempre en eso que no deja de ser muy temprano, porque uno puede decir, bueno, ¿hace cuántas décadas? Digo, 2, 3 décadas quizás como máximo que podemos pensar estos desarrollos masificados. Entonces, hay mucha avidez por conocerlos, por conocer sus consecuencias, pero quizás estamos en una etapa muy temprana de esto que va a explotar mucho más en el tiempo y sobre lo cual sabemos poco sobre lo que puede pasar. Y ahí hay una gran avenida de preguntas filosóficas, empíricas, experimentales, que se están desarrollando y que por suerte hay mucha gente muy inteligente pensándolas de modos diferentes. Y una segunda cuestión que te quiero, algo que estábamos conversando antes, es la cuestión de un mundo cada vez más desorganizado y lo que eso trae en términos de conflictividad, tensiones, la compresión espaciotemporal que se dio con el mundo más globalizado, también generó una ansiedad respecto de los resultados de los proyectos políticos, culturales, de la vida en común, la mirada sobre el otro se volvió también más teñida de cierta ansiedad, con lo cual hay más lugar para el estereotipo, para el odio, para tensiones de todo tipo, religiosas, raciales, como decíamos antes. Entonces, creo que todo ese mundo todo ese gran camino que se da paradójicamente al mismo tiempo que uno puede decir, el mundo en el que hoy vivimos en muchas sociedades, no en todas, por supuesto, ni en todos los países, pero es un mundo mucho mejor para entender al otro. Hay más información, hay un crecimiento de los derechos, de la expresividad de grupos, minorías diferentes, y eso convive al mismo tiempo con esto que estamos haciendo, que es ese gran tensión de época, que es un mundo desorganizado y en tensión permanente. Entonces creo que eso lo vemos muy claramente en América Latina. Cuando vos estudiás qué pasó en América Latina en los últimos 20, 30 años, vos ves que en casi todos los ámbitos vinculados con lo cultural hay una secularización, digamos, hay un avance de los valores seculares y una pérdida de peso de los valores más tradicionales. Te diría, en Chile, supongamos que era un país impensado hace 30 años para estas cosas, pero en Colombia también, y otros casos, sin duda Argentina, Uruguay son países que siempre fueron más modernos, entre comillas, en estos aspectos. Y eso, que insisto, eso convive con una gran explosión de la conflictividad, del descontento, de las tensiones micro y macro, ¿no? El avance de los valores seculares, ¿no? ¿Qué impacto tiene en el ambiente cultural de época? ¿Cómo impacta en lo que algunos autores llaman, la subjetividad de época?
¿Qué fenómenos vas viendo, ¿no? Bueno, hay un punto que vos mencionabas recién que es muy clave, que es la idea de la autoconstrucción, ¿no? Hay algo de eso que es muy clave. La identidad, justamente, digo, la pérdida del peso de los valores tradicionales es un poco, si querés, un lado positivo, entre comillas, que uno podría decir, de esto que estamos diciendo, desde que el mundo se volvió mucho más lábil, mucho más líquido, mucho menos firme para todos y para todas. Y entonces, en ese punto, la elección de un curso de vida, la elección de una identidad sexual, de una identidad religiosa, etcétera, se vuelve un trabajo sobre sí, digamos, ¿no? Bien. Y eso creo que tiene como correlato también una cierta búsqueda o una mirada en cierta medida crítica, uno puede decir, de la información que recibimos, de los legados que tenemos en términos familiares, en términos históricos, una revisión de ciertas narrativas. La ciencia padece mucho, digo, si querés, como el lado negativo, uno puede decir a todas las narrativas anticientíficas, por izquierda, por derecha, son también un modo de cuestionar autoridades muy consolidadas durante el siglo XX, sobre todo. Entonces, digo, esto tiene eso. Uno puede decir, siempre están los apocalípticos y los integrados. Hay siempre miradas pesimistas, miradas optimistas, pero tiene las dos cosas, creo yo, ¿no? Y uno no puede conocer las aristas más positivas y las aristas más conflictivas, más negativas, más sintomáticas. Exactamente. Gaby, ¿cuáles son los síntomas de época? ¿Qué ves? ¿No? ¿Qué ves en las distintas poblaciones? Podés cortarlo por nivel socioeconómico, podés cortarlo por edad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son síntomas típicos de esta? Por ejemplo, el estado de ansiedad, ¿no? Sí, la ansiedad es un gran punto. La ansiedad, la gente duerme mal, la gente duerme poco, la gente está muy con los sentimientos a flor de piel, pero en un sentido un poco descontrolado a veces. Una suerte de hipersensibilidad y estado de alerta. Exactamente, tal cual. Que bueno, que hay sociedades en las que se tramita de modo más violento que en otras, pero que genera cierta violencia latente en todas partes. Aquí, por suerte, todavía no hay una disponibilidad, digamos, de armas, por ejemplo, tan grande que puede llevar eso a actos mucho más atroces. Pero en todo caso, hay una ansiedad latente, permanente, que se manifiesta en muchos ámbitos de la vida. Yo creo que también está la contracara de todo esto, que es como los tiempos se acortaron para casi todo lo que hacemos, uno puede pensar cuánta gente va al cine a ver una película de 2 horas, y cuánto consumimos mucho TikTok o series de 25 minutos o de 30, ¿no? Los tiempos se acortaron para todos los consumos culturales y para toda nuestra forma de vinculación con la información, pero también eso está vinculado con una búsqueda de experiencias, aunque sean cortas, vinculadas con el placer, con el encuentro. Digo, hay también eso. Yo por lo menos, vos ves, yo no, digamos, no estoy muy informado, no soy muy especialista, pero miro como de reojo todo el movimiento musical de la última década, ¿no? Lo que tiene que ver con el trap, digamos, por ejemplo. Y vos ves que hay mucho en eso de búsqueda de encuentros, hasta entre los músicos se encuentran. Viste que está Tiny Desk, que es ese espacio pequeño, creo que es en Nueva York, que hacen como shows en una disquería, ¿no? Medio retro inclusive, porque también juegan con eso. Y si vos pensás, es un concierto, está bien, muy vinculado con la lógica de las redes, pero es un concierto muy efímero, muy corto, y en el que vos
lo que transmite eso es mucho placer, mucha sensación de entrega, aunque sea en poco tiempo. Entonces yo creo que también está pasando algo de eso en los más jóvenes, digamos, ¿no? En los sub-30, que están buscando esas formas. Y después hay otra cuestión que no estamos mencionando ahora, quizás porque yo no soy un sociólogo de la economía, que es clave, que es la relación también con el dinero y con el éxito económico, que también supone un acortamiento de los tiempos muy grande, ¿no? Porque uno puede pensar todo el mundo cripto, todo el mundo de las oportunidades de negocio, que hoy hago esta, mañana hago otra, compra-venta de cosas. Hace un tiempo conversaba con un joven mileísta que me contaba que él se empezó a dedicar a vender lamparitas por Mercado Libre, porque entre unas LED que son con control remoto, que como muy específicas, porque él se dio cuenta que donde él las compraba valían 50% menos que el precio que tenían en Mercado Libre. Entonces, entonces él las compraba por por 5 y las vendía por 10. Y esa era toda su ganancia. Uno puede pensar, esa gente tiene una relación con la oportunidad, con el negocio y una disponibilidad, por supuesto, tecnológica para eso, que por lo menos mi generación no tenía claramente. La gente estudiaba, planificaba y después lanzaba un negocio, ponele o algo así. Te digo, también hay algo con eso. Por supuesto que el apego a la actividad es mucho menor. Ese chico no es que está buscando ser un gran vendedor de lamparitas LED, digamos, ¿no? Probablemente después cambia a otra cosa. En un mundo en el que esos pequeños negocios, para una clase media, digamos, te diría, joven, se vuelven una oportunidad de acortar caminos en la búsqueda de un éxito económico que también está cada vez menos vinculado con la formación clásica nuestra. Digo, hay muchos que no creen que estudiando 5 años en la UBA o en la USAM o en la que sea, en cualquier universidad de aquí o del mundo, aunque todavía la estadística muestra que la gente educada, digamos, le va mejor que a la no educada. Hay también un cierto cuestionamiento de eso y de los shortcuts, de los atajos posibles para el éxito económico. En ese sentido se escucha mucho, ¿no? No sé si lo viste en alguna investigación, la expresión salvarse, ¿no? Es muy del lenguaje de los jóvenes, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Se salvó, la pegó, se salvó. Hay en esto de las búsquedas de atajos, también las mediaciones que permite la tecnología para generar este sentido de oportunidad, hay como cierta, si querés, modelización de un oportunismo subjetivo que tiene más que ver con una lógica adaptativa constante y una cierta lógica también de retroalimentación de la supervivencia o de los modos más darwinistas de estar competitivo, casi como la lógica del juego del calamar, etcétera. Es un buen punto. Yo creo que también ahí estamos un poco influenciados por nuestra realidad, ¿no? Argentina es un país que, si vos mirás su macro, ha ido a los tumbos en los últimos 20 años de un modo que no fue ningún país de la región siquiera, ¿no? O sea, casi todos los países fueron más estables. Entonces, también eso creo que se radicaliza en un país como el nuestro, se extrema en un país como el nuestro, en el que hay gente que puede perder mucho o puede ganar mucho en muy corto tiempo, digamos, ¿no? Cuando uno mira esas sociedades del norte un poco más estables, todavía hay cierta idea de esfuerzo. El inmigrante, por ejemplo, que llega a Estados Unidos, cree que trabaja 20 años y sí, después sueña con ser millonario, por supuesto, pero hay un camino en el medio que sigue existiendo para llegar a eso. En Argentina, yo insisto, estamos mucho más expuestos a una lógica del cortísimo plazo, ¿no? En donde sí hay un oportunismo, y creo que es un oportunismo además que muchas ni siquiera está vinculado con la idea de agregar valor. Es
eso, captar la oportunidad, captar el pequeño nicho en el que puedo encontrar una oportunidad para hacer plata rápido y salvarme, como decís vos. Pero bueno, insisto, es un país en el que hace mucho tiempo ya, y lo puedo pensar, si lo piensas más largamente, hace mucho más, cuesta proyectarse en términos de mediano plazo y decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa y luego voy a estar mejor. Tanto es así que, si querés, lo que diferencia a los jóvenes de los viejos o de los ya no jóvenes, entre los que me incluyo, es la idea de que cuántas crisis pasaste vos, ¿no? Entonces eso va generando un endurecimiento de la piel, por un lado, un endurecimiento del apego al país y a su entorno, y creo que también estamos siendo mucho más permisivos con los más jóvenes, porque como diciendo tipo, vos no cometas los errores que yo cometí por ser naif, por creer no sé qué. No, hay algo también de cierto cinismo que los no jóvenes les estamos transmitiendo a los jóvenes amigos. No es solamente que los jóvenes nacen así, no sé, peores, supongamos. Hay un cierto cinismo, un cierto nihilismo en las generaciones mayores que vivieron un país que los premió a veces, pero que los castigó también mucho, de un modo muy súbito muchas veces. Gaby, me quedé pensando en lo que decías respecto de las armas. Decías, por suerte acá la violencia la toma la forma, por lo menos, de manera dominante, hegemónica, armada, pero venís de enseñar en Estados Unidos, en un programa académico en el que estuviste involucrado y viviste unos cuantos meses de allá, y es como el país paradigmático en términos de la sociedad, ¿no?, armada, digamos, ¿no?, y los fenómenos vinculados a, si querés, acting out, vinculados a gente que de repente, enloquece o vaya a saber qué le pasa y empieza a disparar masivamente contra los ciudadanos. Pensaba lo siguiente, ¿será que el sentimiento de vulnerabilidad, de fragilidad, del que estamos hablando en términos de, si querés, el debilitamiento de las estructuras institucionales, hace que las poblaciones se sientan más inermes, más frágiles, y que las armas en ese sentido se vuelven como una suerte de referencia de protección primaria? ¿Hay algo que tiene que ver con eso en la, si querés, reivindicación del andar armado? Bueno, en la historia de Estados Unidos es así. Uno puede decir, ¿por qué está protegido por la Constitución? ¿Por qué hay tanta defensa de la idea de estar armado? Es la idea de que el ciudadano pueda protegerse frente a abusos de poder de tipos diferentes, ¿no? Entonces hay una tradición ahí, si querés, de cómo se constituye la nación y cómo se constituye como el vínculo de los individuos con la sociedad y con el Estado, que tiene algo de eso. Lo que pasa es que en el medio, Estados Unidos, como otros países del mundo, generó una sociedad mucho más protectiva de sus ciudadanos, con instituciones, mediaciones, etcétera, que uno puede decir, podrían haber minimizado en todo caso esa larga tradición vinculada con los ciudadanos en armas, ¿no? Y sin duda yo creo que las armas vuelven a ser como un refugio de seguridad en ese punto. Lo son menos en Argentina por algunas investigaciones que hicimos en los últimos años conversando con gente de todo el país. Hay algo que nos salva en ese punto, que es cierto escepticismo respecto del argentino. La idea de que una sociedad como esta, con armas, sería mucho peor. Porque los argentinos no sabríamos manejarnos de un modo correcto con eso, porque habría mucho abuso. Entonces, digo, cierta desconfianza que tenemos respecto de nosotros mismos creo que nos protege de eso en este país. Pero sí, sin duda hay gente. Bueno, en el último tiempo uno por ahí, son los medios que amplifican o no, lo que sea, pero uno está viendo
hasta diferendos de vecinos que se resuelven con armas en modo accidental o no. Relatos salvajes, ¿no? Que va tomando Exacto, de actuaciones salvajes. Exactamente, tal cual. Eso uno lo va viendo y por ahí tiene que ver con lo que estábamos mencionando antes de una sociedad estresada, ansiosa, donde es muy rápido, digamos, se pasa muy rápido a una faceta agresiva y hostil hacia el otro. Y, Gaby, ¿qué función cumple el otro en el lazo social, en la conformación de una sociedad? ¿Y cómo va mutando la localización del otro, la construcción del otro, la posición respecto del otro? Uno podría decir, ¿no? Dime quién es el otro y te diré en qué cultura habitas. ¿Es factible pensar algo así? Sí, yo creo que ahí hay eso, como las formas de otredad son, digamos, diferentes. Uno puede decir, está el otro que es mi par, está el otro que es Semejante. mi semejante, y está el otro como alteridad, digamos, ¿no? Como afuera, el outgroups, ¿no? Lo que dicen, digamos, los que estudian estos temas, digamos, el in-group y el out-group, ¿no? El in-group son los que son semejantes, los que forman parte de mi nosotros, y el out-group son los otros. Y yo te diría que ahí hay diferentes formas de out-group que se solapan, que se superponen muchas veces, pero uno puede decir, por un lado tenés lo que tiene que ver con el otro social, con el otro peligroso, en el sentido de las clases peligrosas, ¿no? Los que amenazan mi propiedad, mis bienes, mi seguridad, etc. Está el otro político, que en sociedades polarizadas funciona mucho, ¿no? El otro es el K o el anti-K, o el M o el anti-M, o lo que sea. Digo, en cada momento, que en sociedades polarizadas eso funciona fuertemente, digamos, como el otro como amenaza también, ¿no? Como exterioridad, pero que nos amenaza. Y después está el otro cultural también, uno puede decir más en Europa que aquí, ¿no? Digamos, los musulmanes son como un otro cultural para buena parte de la sociedad europea occidental y establecida que ve en ese otro, insisto, una amenaza también cultural al modo de ser, si querés. Y ahí juega mucho y alimenta mucho eso la extrema derecha, digamos, justamente jugando con el miedo como gran vector de comportamiento. ¿Se está reconfigurando la política y lo político? ¿Las categorías de análisis del pensamiento político van cambiando? Yo creo que las categorías de análisis cambian más lento, como siempre, que la realidad. Pero lo que yo, cuando pensábamos antes, digamos, al principio, ¿no? Esas dos grandes avenidas de reflexión que tienen que ver con la tecnología y con la conflictividad y la estabilidad son dos grandes desafíos con los que pensamos la política. En un contexto en el que, insisto con esto, al mismo tiempo hay más disponibilidad de información, más posibilidad de elección de cursos de acción y de identidad, pero también tiempos más cortos y una relación con las instituciones de todo tipo de distancia y desconfianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un colega que estudiaba mostrando cómo en América Latina cada vez los ciclos de legitimidad presidencial son más cortos. Los presidentes asumen sobreprometiendo, porque es la única forma que tienen, digamos, de llegar, y al poco tiempo decepcionan y eso genera una corriente de apatía o de bronca, lo que sea. Te digo, ciclos muy cortos de esperanza y decepción que tienen que ver también, insisto, con el modo en que nos vinculamos con lo político, con lo público y con la idea de... y también con otra idea clave, que es que
paradójicamente, en el momento en que los políticos tienen que sobreprometer a diferentes grupos, digo, con una sociedad mucho más fragmentada y mucho más heterogénea, tienen menos recursos para responder a eso, por la globalización, más en los países más dependientes, como se decía en otra época, digo, por la cuestión de los agentes económicos, sociales que compiten con el Estado nacional y que por lo tanto le quitan recursos, y más aún si sumás a lo de los que no hablamos ahora, porque son los actores violentos, digo, las mafias, los cárteles de droga, la economía ilegal en todas sus formas, que en América Latina tiene un rol muy importante. En Perú, en México, en Colombia, en Paraguay, son países donde los actores ilegales compiten con el Estado muchas veces por proveer. Por los recursos. Por los recursos y por el favor de, la ciudadanía, pues esta lealtad también, ¿no? Porque controlan algunos territorios, Por lo cual generan afiliaciones sensitivas, generan identidades, exactamente. generan pertenencia. Exacto, sí, claro. Entonces, por eso digo, también es una época en la que los estados, insisto, tienen como esa tensión, y los gobernantes que se apoyan sobre estados que son sus brazos, sus recursos, muy asediados por diferentes. Gaby, en ese sentido vos venís estudiando las derechas, estudiaste las derechas más clásicas, más tradicionales, estudiaste todo el fenómeno del PRO en Argentina y ahora estás estudiando a las derechas más extremas, como las que encarna Milei, etc. ¿Qué vas descubriendo? ¿Qué te va sorprendiendo? ¿Qué vas aprendiendo? ¿Y quién es el sujeto de esas construcciones? Mirá, yo creo que lo que descubrís en cierta manera, yo te diría que es la relación entre ambas derechas. Las derechas más tradicionales, más mainstream, tienen la misma crisis que las izquierdas, por así decirlo, ¿no? Porque son también asediadas. El gran fenómeno de los últimos quizás 10 años en América Latina y en el mundo un poco antes, inclusive en otras partes del mundo, es el ascenso, de una derecha radical o extrema que no solamente compite con la izquierda, con el progresismo, lo que sea, sino que también compite con una derecha mainstream que se ayornó al mundo, que dejó de ser el estereotipo conservador, que se modernizó mucho y que dejó de representar estas ansiedades que antes mencionaba. Entonces yo te diría que ese es el gran fenómeno, me parece, de la última década, que tiende a generar dinámicas cada vez más radicales, porque los discursos moderados no pagan suficientemente, no hay incentivos para ese tipo de discursos, y en cambio las apuestas más extremas son las que parecen conmover la atención, generar algún tipo de identificación y proveer sobre todo explicaciones más o menos simples para resolver coyunturalmente o dirigir más, yo diría coyunturalmente, esas ansiedades que estamos mencionando. Entonces, creo que ese es el fenómeno. Uno puede decir, América Latina vive un ciclo democrático inédito, y eso en parte tiene que ver con que surgieron derechas que ya no apuestan por la opción militar, digamos, entonces, y que contribuyeron a estabilizar la oferta política, y en el medio surge esto que genera como que tensiona esa realidad. En Brasil fue muy claro eso, con Bolsonaro, que coqueteaba con el actor militar de una manera no siempre del todo institucional. Entonces, genera como fuertes tensiones, pero cuando vos mirás por abajo lo que pasa, son fenómenos de representación, porque son actores que tienen una base social que los sigue y que compra, por así decirlo, sus narrativas. ¿Qué tipo de, si querés, si fuera una lógica contractual, de beneficios obtiene el votante de las ultraderechas
en la agenda de la ultraderecha, del discurso, del efecto de liderazgo, de la promesa? Yo creo que hay una dimensión de confianza en un outsider, digamos, que es importante. El tipo que viene de afuera del sistema político, o por lo menos que construye una historia de ese tipo, aunque no venga de afuera, que ofrece cierta garantía, por un lado, de autenticidad, de un tipo que está ahí realmente por sus convicciones, para lo que no es parte de la mímica del político tradicional. Entonces, la autenticidad creo que es un punto clave, el coraje vinculado con eso, la idea de los tipos que se la juegan y que van a llevar a las cosas hasta las últimas consecuencias. Y cierta idea también como de autoridad, ¿no? Porque yo creo que lo que juegan también muchas veces las extremidades son temas vinculados con, al construir narrativas más o menos simplificadas, repito, de quiénes son los culpables de las cosas, también generan como una especie de idea de que van a ser quienes los controlen, quienes los cerquen, quienes los destruyan, quienes vayan contra esas amenazas. Entonces ahí eso genera cierta idea de seguridad bastante importante. Y después tenés, por supuesto, inflexiones locales, digamos. Claramente Argentina es un caso en el que la dimensión económica cobró un rol muy, muy grande, probablemente por el desbarajuste del que surge esta derecha más radical, que viene también con la promesa de ordenar, ¿no? Digamos, de poner orden a una decadencia económica percibida muy fuertemente por buena parte de sus votantes. Gaby, y lo que se llama, viste, la batalla, la guerra cultural. Bueno, por eso. Entonces, uno puede decir ahí, la guerra cultural toma acepciones diferentes. Claramente uno puede decir, en Brasil, que el movimiento evangélico fue muy importante para el ascenso de la extrema derecha, la cuestión cultural tuvo un rol clave, la cuestión racial, la cuestión cultural, hubo una reacción cultural más clásica, si querés, en ese punto, sobre la base, insisto, también de una sociedad más secularizada, o sea que, digo, con minorías muy activas, pero no siempre con un apoyo social a todas las aristas de esos discursos más radicales en lo cultural, más ultraconservadores, ¿no? En los temas de género, diversidad, etc. En Argentina yo creo que los núcleos conservadores, que sin duda forman parte de la gran coalición de, digamos, derecha más radical, tienen su peso, tienen su importancia, tienen su agenda muy clara, pero por ahora están un poco agazapados detrás de la idea de que la guerra cultural es sobre todo una guerra económica, digamos, ¿no? Es una guerra contra el Estado, es una guerra contra los curros, es una guerra contra los que viven del Estado, es una guerra contra cierta concepción de lo público, más que una guerra ultraconservadora, aunque sin duda que escuchamos discursos de ese tipo, pero todavía no está en el centro del programa, digamos, de este movimiento. ¿Qué es el progresismo? ¿Por qué está en crisis, sea lo que sea el progresismo? ¿Y cuál es la relación entre progresismo e industrias culturales? ¿Y qué está pasando en las industrias culturales? Es un gran punto. Yo creo que la crisis del progresismo tiene una arista, sin duda, que tiene que ver con su conversión en establishment. Eso es muy fuerte. En Estados Unidos es más claro todavía. Uno puede pensar, el Partido Demócrata es el partido de Wall Street, digamos, ¿no? O sea, es un partido que se alejó de una idea transformadora y se volvió más una máquina de defensa de cierto statu quo. Por supuesto que hay diferencias en términos de en qué gastan unos y otros, cuánto presupuesto, cuántos impuestos. No es que no hay diferencias, pero es un partido percibido como partido de establishment. Y en cierta medida, en América Latina, que hubo un ciclo progresista, esos gobiernos, esos movimientos también formaron parte o pasaron a formar parte de cierto establishment,
digamos, cierta casta, como dice Milei. Y eso los anquilosó, les quitó frescura, les quitó esa dimensión transformadora que supuestamente tiene el progresismo y los volvió muy defensivos, ¿no? Muy defensivos de ciertas posiciones conquistadas. Y vinculado con eso, un punto clave es que el progresismo le cuesta mucho en los últimos tiempos vender futuro, ¿no? La promesa de futuro es muy débil, es una promesa, insisto, más defensiva, más de conservar lo que tenemos, en un mundo en el que la gente, o mucha gente en todo caso, que no la pasa digamos, tan bien, esperaría tener una idea de futuro para ellos y para sus hijos, digamos. Entonces hay algo de la renovación de la mirada sobre el futuro que el progresismo no hizo últimamente. Uno puede pensar, hubo dos grandes movimientos del progresismo. El primero fue al revés, como su modernización, su ayornamiento en los años 90 hacia una economía de mercado, digamos, social, pero, digamos, lo que hizo Blair, ¿no? Esa conversión al centro, Felipe González y varios socialistas que hicieron como un giro liberal en lo económico, y el segundo gran movimiento fue justamente que partió en parte de América Latina esa vuelta de una utopía, si querés, industrialista, desarrollista, vinculada con el desarrollo económico como condición de un desarrollo social, digamos, más inclusivo, que tuvo sus ecos también en España, en Francia, etcétera, pero que tuvo mucha fuerza en Sudamérica, sobre todo. Y yo te diría que después de ese gran movimiento que tuvo sus límites históricos, económicos, políticos, en las últimas, yo diría, década y media, 2 décadas, uno ve un enflaquecimiento de ese pensamiento, de esa familia de pensamiento, y una gran dificultad, insisto, para ofrecer un futuro a la sociedad que se parezca, que no sea idéntico a ese pasado glorioso, en todo caso, al que ya no se puede volver. Gabriel, hablando de futuro y del peso del futuro en la agenda de los ciudadanos, no solamente de la política, y la tecnología claramente es un gran acelerador del peso del futuro sobre el presente y sobre las tradiciones. Te quería preguntar, hicimos en el MC juntos un estudio sobre incertidumbre, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué detona la aceleración de la incertidumbre? ¿Y cuáles son los antídotos para vivir en un mundo incierto? Mirá, yo creo que hay un trabajo ya clásico de un sociólogo en Francia, digamos, que hablaba de la era de la incertidumbre. Castel es el sociólogo, y Robert Castel, digamos, lo que decía es la crisis de la sociedad industrial, salarial, del Estado, benefactor, genera un mundo más incierto que tiene como sus ganadores y sus perdedores. Están los que viven en la incertidumbre en cierta medida como una virtud, como una oportunidad, por esto que decíamos, ¿no? De una relación con la economía más flexible, con la creatividad, con la innovación, y eso requiere cierta dosis de incertidumbre, sin duda, como motor, como combustible, y están todos los que quedaron por fuera de ese mundo, menos educados, con menos recursos económicos, culturales, que viven la incertidumbre como puro, digamos, con temor, ¿no? Con temor, como límite, como dificultad. Yo creo que ese análisis de los años 90 tiene alguna vigencia todavía en pensar justamente
las caras de la incertidumbre, ¿no? Las caras que tiene esto. Por supuesto que uno puede pensar, hay sectores populares que se han sabido reconvertir mucho y todo el emprendedurismo popular sin duda es un resultado de ese mundo que ya no va a volver. Ya cuando hay 3, 4 generaciones de familias de sectores bajos, medio bajos, que no tienen ni empleo estable, ni protección social, ya está eso, ¿no? Entonces digo, no están buscando eso y hay una búsqueda de otras posibilidades económicas y de seguridad económica individual. Pero convengamos que eso se da en un mundo de mucha incertidumbre para esos grupos. Y yo te diría, digamos, eso, la contracara de eso es la incertidumbre como motor de la creatividad, como motor de la innovación. Pero es cierto que, por ejemplo, uno puede pensar, yo lo pienso bastante por cuestiones familiares, los médicos, que eran un pilar, ¿no? Uno puede decir, los médicos eran un gran pilar de la sociedad salarial, industrial, eran los que proveían cierta seguridad vinculada con la salud, con el bienestar personal, y en un momento como este, de gran crecimiento tecnológico en esa área, hay una pauperización de los médicos. No digo que sea en todo lado del mundo, sin duda, digamos, por ahí muy influido por este caso, ¿no? Pero uno puede pensar que esa profesión es una de las que más sufre, si querés, esa tensión entre una sociedad más ordenada en torno a los reaseguros y los seguros sociales y una sociedad más desorganizada y más flexible. Habrá quienes se reconvierten en empresarios y hay otros que entraron como otro, digamos, que entraron a un mundo desordenado en el que les cuesta ubicarse y les cuesta obtener un lugar. Entonces digo, yo creo que esa tensión atraviesa a diferentes capas y estamentos sociales de modo diferente. Sabes que me gustaría cerrar, Gaby, volviendo a temas personales. Viste que al comienzo hablabas de tu curiosidad. Sí. Y si querés, con la reflexión que hacemos en torno a la incertidumbre, si querés, el ejemplo del caso de los médicos que se pueden o no reconvertir respecto de cómo se posicionan respecto de lo incierto, lo indeterminado o lo que se va reconfigurando. Me gustaría alguna reflexión acerca de cuáles son las habilidades contemporáneas. ¿Viste? Vos tenés un hijo chiquitito, decís, che, para el mundo en que está viviendo y en el que va a vivir, la curiosidad es una de las habilidades, es uno de los motores, probablemente sí el aprendizaje, la creatividad, la capacidad adaptativa. ¿Son habilidades emergentes que te parecen críticas claves para vivir en este mundo? Yo creo que sí, las que vos nombraste sin duda. Sumaría la resiliencia, que es algo que también vuelve diferente, digo, en un mundo tan complejo, tan incierto, las personas que se sobreponen a la adversidad, que logran enfrentarla, aunque pierdan, digamos, en una vuelta pensando que el partido siempre es más largo, yo, digamos, creo que es otra de las grandes recursos, virtudes o habilidades que pueden tener las personas. Y yo creo que después algo fundamental es este tema de la capacidad de lectura del tiempo, ¿no? Que puede ser eso, puede ser el pibe que dice las LED valen 50 acá y 100 acá, y yo digo, son formas de lectura de la realidad, de lectura de los mercados, de lectura de los desarrollos tecnológicos, culturales, que te permite ubicarte mejor, digamos, ¿no? La ubicuidad desde la lectura me parece que es un punto clave también. Yo le llamo, viste, lectura escénica. Claro, esa capacidad de leer una configuración, ¿no? Exacto. Es como ese jugador que puede leer el partido mientras está en la jugada. Exactamente, eso creo que es clave, ese
ese Riquelme, ¿no? Que estaba en la cancha y que entendía dónde estaba cada uno y que podía leer el partido, digo, tantos otros, ¿no? Yo como hincha de Boca siempre nombro a él, pero en todo caso, ese tipo de jugador inteligente, digamos, me parece que es clave en esta época. Gaby, me gusta cerrar siempre con una pregunta personal. ¿Qué te conmueve? ¿No? Para mí, viste, la idea de conmoverse toca cómo uno está posicionado subjetivamente, ¿no? Vos me podés venir a decir soy los fuertes, ¿no? Sí. Fuiste papá, pero también estuviste cerca de perder la vida. Exacto. ¿Qué te conmueve? Mirá, lo que más me conmueve justamente tiene que ver con ver a mi hijo crecer. Creo que es lo que más me conmueve. O sea, yo a veces pienso, yo soy un tipo bastante sensible y lloro mucho, digamos, sin problema, no es algo que lo viva como algo malo ni mucho menos. Lloro viendo la película Pochoclera o lloro, pero cuanto más me conmuevo es cuando veo a mi hijo hacer cosas que tienen que ver con su crecimiento, con su aprendizaje. Y en esos momentos lo que me digo es qué suerte que estoy vivo para poder ver esto y ojalá que esté vivo mucho más tiempo para seguir disfrutando de esto. Creo que es lo que más me conmueve, me parece. Qué maravilloso tener registro de que estamos vivos y qué suerte, ¿no? Sí. En el azar de la existencia, estarlo. A los que nos pasaron cosas fuertes en términos de salud, yo creo que tiene también como ese doble filo. Por un lado, nos desencantamos de la idea de inmortalidad, digamos, nos enfrentamos a la idea de muerte, que todo el mundo intenta esconderla bien abajo de la alfombra, y al mismo tiempo nos dio eso, ¿no? Nos dio esa idea de decir, bueno, estamos acá, hoy estoy acá, puedo disfrutar de esto, puedo ver a mi hijo hacer esto, puedo pasear, puedo comer algo rico, bueno, eso creo que es algo que nos da posibilidades también, sin duda. Gaby, hubiese cerrado acá, que está divino, pero ¿sabes qué? Me quedé pensando en una parte de nuestra audiencia, nuestros clientes son CEOs, C-level, directores, líderes de compañías. Hablaste de la autoridad, de la reconfiguración del ejercicio de la autoridad. La función paterna tiene que ver también con el ejercicio de la autoridad. Lo sofisticado, lo difícil, lo complejo que es el liderazgo en este tiempo, ¿no? Si tuvieras que pararte unos minutos en el traje, ¿no? En el rol, y si que ya es traje, ¿no? Sí. En la pilcha de un director de una compañía, de un líder contemporáneo. ¿En qué? A mí en mi trabajo me toca algo de eso muy mínimo, porque yo dirijo equipos, dirijo posgrados, con lo cual me confronto a eso, a mi escala claramente. Y lo que te diría es que las cosas que nosotros fuimos conversando creo que son clave. Una primera es la capacidad de lectura de escenarios y de lectura de grupos también, ¿no? Que son los que vos conducís, quiénes son, o sea, las personas prefieren no ser tratadas como número cada vez más, digamos, ¿no? O sea, son individuos y hacer cierta lectura de tus equipos creo que es clave, dentro, por supuesto, de lo que permita el N, ¿no? Del que estemos hablando. Pero lectura de escenarios, lectura de equipos y algo yo creo que sigue siendo importante de la ejemplaridad, digamos, ¿no? Cada vez más, quizás porque la posición en sí no te garantiza nada, porque la gente es crítica de las posiciones. Y entonces la persona que es resiliente, que es creativa, que pone mucho esfuerzo en lo que hace y mucho compromiso, yo creo que eso contagia cosas. Yo, por ejemplo, estos años, con mis equipos, con mi grupo de investigación, insisto mucho en que en los peores momentos en los que más tenemos que, en los que mejores tenemos que ser, si querés, ¿no? Y eso yo intento hacerlo, no solamente decirlo, declamarlo, intento hacerlo porque creo que si uno tiene compromiso realmente con lo que hace, ese compromiso se pone a prueba en esos momentos. Y eso es lo que creo que genera o no conexión entre el jefe, entre el que dirige y su grupo. Muchas gracias, Gaby. Un placer. ¿Escuchaste eso que nos mueve?
un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.